Buenos días a todas y a todos. Para mí es un gusto estar acá en el Ecuador, ya que me siento un poquito ecuatoriano a raíz de la experiencia que hemos vivido en la auditoría de la deuda del Ecuador. Quiero agradecer especialmente a la Superintendencia del Control del Poder de Mercado y a mis amigos ecuatorianos y a mis amigos que han venido de otros países. En la presentación voy a tomarme 3 libertades que posiblemente los distraiga un poquito. Si alguien me ayuda con el aparatito este. Bien. Lo primero que quería compartir con ustedes es el tema del neocolonialismo y los tratados. Y no en vano está la palabra, muy amable, gracias, está la palabra atados, porque creo que son verdaderas ataduras. También quería referirme a algo que no está en la ponencia, pero que se ha dicho ayer y que para mí es muy importante, el tema del lenguaje. Una de las primeras formas de dominación viene a través del lenguaje. Yo hablaba con algunos amigos ecuatorianos y les decía por qué tienen tanta riqueza intelectual, por qué tienen tanta biodiversidad y por qué son tan poco visibles en el mundo. Ellos me decían que parte de la explicación venía de que durante muchos años les dijeron que no podían ser tan visibles en el mundo. Esa es una parte de la dominación cultural. Bien, empiezo a detallar las cláusulas básicas de los contratos de promoción, protección de inversiones, contratos bilaterales, TIFA, tratados marcos, como queramos llamarlo. Y vamos a ver que los nuevos contratos, estos nuevos tratados internacionales, tienen un elemento esencial. A partir del año 2005, las nuevas generaciones de tratados tienen el elemento retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Las protecciones se aplican a aquellas inversiones que estaban antes de que existieran los tratados. Un dato no menor con efectos sobre los distintos países. Luego vamos a ver las cláusulas de trato nacional, la cláusula de nación más favorecida y los requisitos de desempeño. En la cláusula de trato nacional, la ventaja que pueden tener los inversores nacionales debe aplicarse a los inversores extranjeros. En la cláusula de nación más favorecida sucede lo mismo. En los requisitos de desempeño se prohíben determinadas contrataciones, determinado uso de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo me pregunto, ¿cómo un país libre e independiente puede generar políticas reales de desarrollo, de desempeño, etcétera, etcétera, con este tipo de tratados? Luego tenemos la cláusula de solución de controversias. No voy a abundar sobre el tema porque ustedes conocen las formas de estos tratados, pero sí les digo que estas son las cláusulas por las cuales nuestros países se someten a legislaciones extranjeras o a arbitrajes extranjeros, arbitrajes privados. Por último, la denegación de beneficios, que también nos dicen, por ejemplo, con quién tenemos que contratar y con quiénes no, lo cual es otra injerencia a la soberanía, a la libertad, a la libre determinación de los pueblos. Pero yo quiero centrarme en esta cláusula. Esta cláusula es nueva y se llama de seguridad esencial. Y ahí lo dice el texto, ¿verdad? El inversor determina las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de obligaciones de conformidad con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y seguridad internacionales o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad. Yo pregunto, un contrato de comercio, ¿qué tiene que ver
con la paz internacional a criterio del inversor. Por eso es que yo digo el neocolonialismo a través de los tratados. Esta cláusula de seguridad es una cláusula coercitiva que habilita el uso de la fuerza, o sea, es una cláusula política y militar. Esto no se habla, pero esto existe y esto está firmado, y los nuevos tratados a partir del año 2005 se han firmado con este tipo de cláusula. Ahora bien, yo dije que me iba a tomar 3 libertades. Me voy a tomar la primera libertad. La primera libertad que me voy a tomar es la siguiente. Argentina, Buenos Aires, año 2005. En un seminario de deuda conocí a un economista joven que planteaba que ya no era más ministro de Economía. Dice, bueno, las razones por las cuales no soy más ministro de Economía fueron fundamentalmente 2. La primera, porque se me dijo que tenía que aprobar un préstamo que venía del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, de unos 40 millones de dólares para mi país, y en los cuales pregunté de qué se trataba. Y me dijeron que se trataba de computadoras, pantallas gigantes, punteros eléctricos para escuelas del medio rural. Cuando pregunté en qué zona del medio rural se iban a instalar esas computadoras, esos equipos, me dijeron en una zona X, y yo dije no, en esa zona no puede ser porque no hay electricidad, por lo cual no voy a aprobar ese crédito. El segundo tema fue, hay un fondo que se genera con los réditos del petróleo y por los cuales se le asegura al inversor, antes de que haga el préstamo, que su inversión va a ser reembolsable. O sea, se le paga al inversor por anticipado. Y yo dije, no, ese crédito realmente no tiene que ser 100% para el inversor, tiene que destinarse a los recursos y a la necesidad, esos recursos a las necesidades sociales de mi país. En conclusión, a ese economista le dijeron, señor, usted no es más el ministro de Economía de este país. Ese joven es hoy el presidente Rafael Correa. Esa es la primera libertad que me quería tomar. O sea que el presidente Correa sabe muy bien de qué estamos hablando. Otro tema que quería comentarles es de que lo que dice ahí, toda controversia jurídica es una controversia política. Eso no lo dijo ningún marxista ni ningún revolucionario, lo dijo Kelsen en 1930 y en otro artículo de 1931. Entonces, si entendemos que en el fondo de todo conflicto jurídico hay detrás un conflicto político, creo que podemos ir por el buen camino. Otro punto que quería detenerme es la trampa de la naturaleza ius privatista de los instrumentos de deuda pública. Y ahí me detengo un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Los acreedores están hoy inmersos en que no solo se deje de hablar de deuda externa, sino que tenemos que hablar de deuda pública. Porque como vimos ayer, gran parte de la deuda privada se transforma en deuda pública. Pero ahora hay otro nuevo elemento. El nuevo elemento consiste en que se tiene que tomar como deuda privada. Las relaciones de los estados son de tipo comercial y privado. Entonces ahí lo vemos en los nuevos contratos de deuda. La nueva arquitectura de la deuda o del endeudamiento tiene que ver al Estado como un privado. Ahora, si nos preguntamos por qué tiene que verse como un privado, desde el punto de vista del acreedor es muy simple. Al tratársele como un privado, el Estado pierde las prerrogativas del derecho internacional público, pierde las prerrogativas de defensa, pierde las prerrogativas de soberanía. Por eso lo transforman en un privado. Y ayer se habló de asociaciones públicas privadas, se habló de megaproyectos, se habló de deudas, están todas inmersas en esta nueva modalidad. Por ejemplo, acá tenemos un dictamen
del Procurador del Tesoro de la Nación Argentina, que lo dice, lo que le acabo de decir, lo dice negando la propia Constitución de la Argentina. Dice que esos acuerdos, esa emisión y venta de títulos de deuda pública, se hace bajo la norma del derecho privado y del derecho comercial, desconociendo el carácter público de los Estados. Estos temas que son jurídicos y que pueden ser aburridos, a la hora de ser ejecutados en los países, tienen una relevancia fundamental. Luego tenemos otras condicionalidades que están en estos nuevos tratados y en estos nuevos instrumentos jurídicos vinculantes. Y lo que se busca es armonizar las normas del derecho privado de origen latino con las reglas del common law. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se está buscando es que prime la autonomía de la voluntad sobre los contratos firmados y sobre el origen de los préstamos, cuál es la causa del préstamo, cuál es la causa del contrato, cuál es el origen del contrato. Cuando rige la autonomía de la voluntad no hay que revisar absolutamente nada. Por eso es que se quiere llevar al tema de endeudamiento como privado. Ahora, si nosotros analizamos todos estos elementos, lo que tenemos, como ayer se analizó, estos instrumentos de carta de intención, planes de ajustes estructurales, tratados de comercio, etcétera, 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 yo me detengo en el concepto que tienen de inversión. Y ahí viene el tema de los bonos, obligaciones y otros instrumentos de deudas y préstamos. Entonces, por ejemplo, cualquier contrato de préstamo está bajo las reglas de estos tratados. Pero no solo eso, ayer hablamos de megaproyectos, hablamos de asociaciones público-privadas. Y si ustedes pueden ver, dentro de las cláusulas de estos contratos están todos estos elementos. Pero si vemos la última parte, habla de la renegociación, el canje o quita de deuda, lo cual agrega nuevos elementos que quedan bajo la órbita y el alcance de inversión cubierta dentro de los tratados. Pero si ustedes ven la última parte, dice las expectativas de ganancias o utilidades a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Un inversor puede planificar un negocio. Ese negocio le puede ir mal, pero el solo hecho de estar bajo cubierta de este tipo de tratados puede demandar al Estado por decir que las expectativas de él no fueron suficientes. Estos son los instrumentos que lo llevan al neocolonialismo del siglo XXI. Estos son los instrumentos que firman nuestros países y que constituyen que la integración no sea posible. Que el desarrollo, entre comillas, que después tendríamos que analizar, ¿qué entendemos por desarrollo? Pero de todas formas, este tipo de cosas, este tipo de instrumentos, tarde o temprano aparecen y aparecen en arbitrajes privados del Banco Mundial. Consecuencias. Las democracias, a mi entender, se transforman en democracias de papel o democracias regresivas, como dice algún otro autor. Se violan las constituciones políticas de los Estados y los derechos humanos de los pueblos. Yo creo que estas dos consecuencias son muy graves y que están en el ADN de este tipo de tratados. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando firmamos estos tipos de instrumentos renunciamos a la soberanía de jurisdicción, aceptamos paneles privados para que se nos juzguen. Decimos que renunciamos a la independencia como país, aceptamos condicionalidades cruzadas y me detengo en condicionalidades cruzadas porque a partir del año 1989 empezaron a utilizarse este tipo de condicionalidades. ¿Qué significan? En América Latina significan que un préstamo que tengamos con el BID tiene que pasar por la aprobación del Banco Mundial y ver si esas expectativas o cumplimientos se están cumpliendo. Luego que pasa ese filtro, hay que ver si tenemos otras obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese triángulo
implica que a través de un préstamo tengamos 3 tipos de revisiones en nuestras legislaciones, en nuestros recursos, en nuestros derechos. Estas condicionalidades cruzadas se implantan, como dije, a partir de 1989. Y hago un alto. Ayer mi amiga María Lucia decía y nos mostraba gráficamente el tema del Plan Brady. El ADN del Plan Brady se aplicó a 39 países. ¿Qué significa esto? La auditoría del Ecuador demostró las irregularidades y las estafas del Plan Brady, que se aplica sistemáticamente a 39 países. Entonces, por eso es tan importante el tema de las auditorías, por eso es tan importante hacer valer nuestros derechos. Acá, bueno, estoy hablando un poquito del endeudamiento, esta ponencia va a quedar acá, pero sí tenemos que señalar 2 cosas. No solo denunciar este fraude, que Clark se va a poner contento, el tema del fraude, sino también las complicidades de los estados nacionales. Si nuestros estados nacionales no firman este tipo de tratados, directamente no tenemos por qué pagar las consecuencias. Y mucho se habla del tema de las dictaduras. Nosotros nos encontramos que desde el consenso de Washington se nos decía el tema del manejo de la deuda externa de América Latina obedeció principalmente a que tuvieron dictadores. Tuvieron dictadores en África, tuvieron dictadores en Asia. Luego, era cierto eso, los dictadores hicieron un mal manejo de recursos, pero luego hubieron democracias y hubo un mal manejo de recursos. Entonces, el post-consenso de Washington está diciendo lo siguiente: tenemos que ver de que tengamos nuevas instituciones, creo que ayer se hablaba de eso, pero el rol del Estado queda sujeto a que esas nuevas instituciones interpreten lo que necesita el Estado y nos digan hacia dónde van los recursos. Por lo cual, el Estado se reduce a un mero espectador. Entonces ahí tenemos de vuelta el tema de si realmente es una soberanía, si realmente es una independencia o de qué estamos hablando. Entonces, según mi criterio, una democracia electa libremente en cualquier estado, en cualquier lugar, que priorice el pago de estas deudas, de estos fraudes, porque realmente gran parte son fraudes, no son deudas. Nosotros en el sur decimos, las deudas hay que pagarlas, los fraudes y las estafas no. No más estafas, no más fraudes. Pero cuando atendemos el servicio de estos fraudes por encima de las necesidades humanas, aunque estemos en democracia, esa deuda genera responsabilidad. Esa deuda y esos contratos son ilegítimos y son ilícitos. Si me permiten un poquito, tomo agua y sigo. Ahora bien, en este punto quiero mencionar 2 cosas nada más. ¿Quiénes son los inversores? ¿Quiénes son las multinacionales, que ustedes ya las conocen? ¿Y quién es el Global Compact? Entonces, si me detengo en el CIADI, tenemos 2 cosas. El CIADI, por su Tratado de Washington del 65, determina que un inversor privado, un accionista minoritario de una empresa, puede demandar al Estado. Entonces, tiene el derecho, bajo estas reglas, de demandar a los Estados, pero no puede ser demandado. Entonces, imagínense ustedes que quieren demandar a una de estas empresas que está en el Ecuador, a la Chevron Texaco. Ustedes como ciudadanos no pueden.
Sin embargo, un accionista minoritario de una empresa multinacional puede demandar al Ecuador en paneles dentro del Banco Mundial, donde hay 3 árbitros. Uno es el árbitro del Estado, el otro es el abogado de la multinacional y el juez es el propio presidente del Banco Mundial. Usted dígame quién gana. Entonces, con estas reglas, lo que hacemos es perpetuar los mecanismos de dominación. Solamente eso. Y me detengo en el Global Compact. ¿Alguien sabe qué es el Global Compact? ¿Nadie? Bueno, el Global Compact es una organización que opera dentro de Naciones Unidas. Más de 100 de las multinacionales, creo que son 140 ahora, operan dentro de Naciones Unidas. Revisan los planes que se están tratando, operan, hacen sus lobbies y sacan sus ganancias dentro de Naciones Unidas. Y yo me pregunto, ¿hay algún abogado acá en la sala? ¿Algún estudiante de Derecho? Sin serlo, colegas que están acá adelante. ¿Usted es abogado? Bien. Yo quería mostrarle dos cuestiones. Yo, por favor, había pedido una diapositiva número 42 y otra 43, si puede ser posible. Perdón, ¿puede ser posible la diapositiva 42 y 43? Están en el archivo, en el pendrive. No se ve absolutamente nada. ¿Tenemos forma de agrandar un poquito? Bien. Si podemos seguir un poquito para abajo, un poquito más abajo, por favor. Un poquito más. Un poquito más. Ay. Yo no sé si pueden alcanzar a ver el tema del literal A y sobre todo el literal B. En la auditoría encontramos este documento. Es un préstamo del Ecuador. María Lucia dice que sí, porque miró todos los préstamos del Ecuador. El literal B dice, está hablando del vencimiento de los plazos. Y ahí dice, bueno, una parte es cuando el agente colateral diga, el Ecuador canceló el pago. Entonces no hay que pagar absolutamente más nada porque cancelamos el pago y se terminó. Pero literal B dice, la segunda opción es 21 años menos un día después de la muerte del sobreviviente, de los descendientes vivos, y ahí sigue, que creo que está en la 43. O sea, 21 años menos un día, acuérdense de eso. Después de la muerte del sobreviviente de los descendientes vivos, y seguimos en la 43, por favor. A la fecha de este contrato, de Joseph Kennedy, el último embajador de Estados Unidos ante la Corte de Sunshine. Entonces, yo pregunto y le pregunto a mi colega, un contrato que me dicen que va a vencer 21 años después del último, más un día, después de la muerte del último de los descendientes del padre de los Kennedy más grande, ¿verdad? ¿Qué validez jurídica puede tener? Entonces, cuando vemos este tipo de fraude, cuando vemos este tipo de corrupción, cuando vemos este tipo de cosas, decimos, o nos vieron cara de estúpidos, discúlpenme la palabra, o somos tontos, o qué nos está pasando. Porque
estas cosas, ayer comentaba y me decía, necesitamos pruebas, necesitamos pruebas. ¿Quieren más pruebas que esto? ¿Quieren más pruebas? ¿Cuál es la diferencia entre legitimidad y ilicitud? Nos cansamos de hablar. Bueno, pero los técnicos del Banco Mundial y de la banca privada, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, dicen, no, pero hay que interpretarlo. Ahora, esto hay que interpretarlo. Esta es la corrupción. Esto es fraude. Esto es estafa. Entonces, esa era otra de las cosas. Y hay otra más que dice carta de la SEC, que quiero mostrárselo también. Acá esto va para mi amigo Clark. En el año 2004, 2 diputados argentinos envían a la SEC, a Estados Unidos, a Washington, ahí está firmado, la fecha, está todo. Se lo envían en español y en inglés por las dudas, que hubiera algún problema de interpretación, avisando que la deuda que se está tratando de vender, los prospectos de deuda, adolecen de fraude, adolecen de vicios. ¿Qué hace la SEC? La SEC no hace absolutamente nada. Parte de esa deuda, hoy en día, están en juicio en la República Argentina. Entonces, estos son fraudes, estas son corrupciones. Y ahí me detengo y hablo un poquito del lenguaje, que ahí dice la palabra deuda soberana. Deuda soberana es una falacia. ¿Por qué es una falacia? En el año 2002, el Fondo Monetario Internacional, a través de su directora Kruger, intentaron 2 cuestiones. La primera era legitimar un sistema jurídico a nivel internacional para aquellos países que tenían diferentes normas fueran sometidos bajo una misma jurisdicción. Por eso empezaba hoy con el tema de que se vieran como contratos privados y no como contratos públicos. Y lo segundo es, cuando hablamos de soberanía, para nosotros es muy importante la soberanía, pero realmente ¿puede haber soberanía en este tipo de contratos? ¿Puede haber soberanía en estos fraudes? Mi respuesta es que no. Yo no sé la respuesta de ustedes. Entonces, quería compartir con ustedes estos 2 documentos, que se anunció el fraude, que igual se realizó el fraude y que seguimos pagando fraude. Gracias. Ahora bien, yo le decía que me iba a tomar 3 libertades. Ya me tomé una, voy a la segunda de las libertades. La segunda de las libertades tiene que ver con un viejo cuentito del escorpión y la ranita. Muchos de ustedes ya lo deben de conocer, pero es más o menos así. Dice que una vez había una ranita del lado de un río y cuando fue a cruzar habían crecido las aguas. Quería cruzar porque tenía que llegar al otro lado porque estaba su casa del otro lado, pero no podía. Y quien estaba ahí en la orilla era el escorpión. La ranita desconfiaba mucho del escorpión y decía, no puedo hacer alianzas con el escorpión me va a matar. El río seguía creciendo, el sol estaba por caer y el escorpión le dice, ranita, confía en mí, subite arriba de mi lomo, yo te voy a cruzar el río. La ranita, en un intento desesperado por llegar al otro lado del río, acepta la oferta del escorpión y sube arriba del lomo del escorpión. Y el escorpión le dice, ¿viste, ranita, que no pasa nada? Y la ranita igual seguía desconfiada, hasta que por un momento se sintió un poquito más confiada porque estaban llegando a la mitad del río. Cuando acaban de cruzar la mitad del río, la ranita siente un fuerte pinchazo en su espalda. Y le dice, ¿qué me hiciste, escorpión? Y el escorpión le dice, perdóname, ranita, pero es mi naturaleza. Entonces, la naturaleza
de este sistema es la misma que la del escorpión. Esa es mi segunda libertad que me quiere tomar. Y para ir avanzando, nosotros entendemos que hay que hacer una verdadera judicialización de todos estos casos y de todos estos procesos. No queremos ser más tontos, u otra palabra que sería muy fea. Para mí, la experiencia de la Comisión de la Auditoría Integral del Crédito Público fue una experiencia inconclusa. ¿Por qué digo que fue inconclusa? Porque quedaron muchas cosas para hacer. Fue muy valiosa, es la única experiencia en el mundo que ha tenido las consecuencias y las repercusiones que ha tenido, pero tenemos que profundizar, tenemos que avanzar. No voy a hablar de la nueva arquitectura de la deuda. Se habló en algún momento de una opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia, también se manejó, tenemos los elementos jurídicos para hacerlo, y creo que, para ir redondeando, el Ecuador está en una hora histórica. Primero, porque la auditoría de la CAIC, más allá de todo, fue un éxito, porque existe una nueva constitución en Ecuador, y hay definiciones políticas muy interesantes con relación a la deuda, con relación a los tratados. Porque se realizó un encuentro internacional de juristas en el año 2008, que acaba de llegar Hugo Ruiz, tarde pero llegaste, Ruiz. Yo a los paraguayos le creo, pero a Hugo Ruiz hago una excepción y también le creo. Y luego hay que profundizar en la auditoría de los tratados, que creo que por ahí se va avanzando en el Ecuador. Ahora, como un atrevimiento de mi parte, ya hace unos años, en el año 2009, en Guayaquil, propuse que frente a tanta ilegitimidad, a tanto fraude, a que un inversor privado podía demandar a los estados, dije, bueno, vamos a crear una nueva doctrina. Los sujetos privados del sur también queremos tener el mismo trato, el trato igualitario, y queremos ser también sujetos de derecho internacional. A lo cual la academia no me ha respondido de buena gana. Los intereses de los bancos, obviamente que dicen que estoy bastante loco, lo cual también es cierto, pero sigo haciendo hincapié en esto. Si nosotros vamos a reconocer a los fraudes, si vamos a reconocer que un inversor privado nos pueda demandar, ¿por qué nosotros no podemos demandarlos a ellos? Y por ahí vamos avanzando a ciegas, con un poquito más de luz, etcétera, pero seguimos. Esa es una propuesta que venimos trabajando desde el año 2008. Ahora bien, me quedo con la última parte. No alcanza con una auditoría, no alcanza con demostrar esta dominación, esta colonización, sino que también hay que reclamar las restituciones y efectivizar las reparaciones por pago de lo indebido. No alcanza, hay que ir más allá, siempre más allá. Y para eso, yo digo, hay que romper las cadenas, por lo cual proponemos la creación de esto que le comentaba, que es una doctrina de reconocimiento de sujeto de derecho internacional desde el sur. Organizaciones no gubernamentales, personas de la sociedad civil, etcétera, 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 etcétera. La otra cosa es hacer acciones coordinadas a niveles nacionales, a niveles regionales, a niveles internacionales. Incluso tenemos los elementos jurídicos para, tanto en América Latina, en África, en Asia, para utilizar. Tenemos que utilizarlo, nada más que eso, solamente utilizarlo. Y acá me quedo con la última parte. La última parte es, yo la he explicado mucho, a nivel nacional, hay una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es la número 9, que dice que podemos aplicar a nivel nacional normas de derecho internacional. Muchas veces, por desconocimiento de los jueces, muchas veces, por miedo a ser demandados, utilizamos este tipo de recomendaciones y hemos tenido algunos logros importantes. Lo otro es
aplicar los mecanismos del derecho internacional. Tenemos a Hugo Ruiz Díaz, que es un especialista también en derecho internacional, y denunciar los tratados internacionales. Me parece que por ahí van las claves para romper las cadenas. Por último, quiero dejarlos con una frase de José Artigas que dice: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. O sea que lo que tengamos que hacer lo hacemos nosotros. De afuera no van a venir las soluciones. Ni de afuera, ni de arriba, ni de abajo, ni del costado. Lo tenemos que hacer nosotros. Y por último, yo dije que me iba a tomar 3 libertades. La última es otro pequeño cuento, que es un cuento de animales. Y acá me voy a Italia, a Roma, año 2002. Dice que estaban Pérez Esquivel, Eduardo Galeano y alguna otra persona más, y que alguien contó un cuento de animalitos también. Entonces, dice que en determinado momento un chef de un restaurante importante llama a los animalitos al comedor y le dicen, y bueno, estaba la gallina, el pato, la cabra, el cerdo, la vaca, todo, el faisán, estaban todos ahí. Y le dice: miren, yo quiero que ustedes me digan en qué salsa quieren ser cocinados. Entonces los animalitos quedaron sorprendidos y dicen: bueno, discúlpeme, pero tenemos que deliberar. Y le dice: bueno, le doy 5 minutos, deliberen y me cuentan. Entonces empezaron a hablar y uno decía: mire, yo tengo familia, el otro dice: yo tengo hijos chicos, yo estoy cursando no sé qué materia. Y dice: no quiero ser cocinada ahora. Y entonces eligen un interlocutor, va al delegado y dice: mire, señor chef, hemos decidido que no queremos ser cocinados. Y el chef le dice: me parece que no entendieron. Yo les pregunté en qué salsa querían ser cocinados, no si querían ser cocinados. Yo por lo pronto no quiero seguir siendo cocinado en esta salsa. Muchas gracias.